Saludos, tengan todas y todos estudiantes del curso Algoritmos y Estructura de Datos. Les habla su profesor Gilbert Chávez. Es un placer para mí estar con todas y todos ustedes en esta clase del día de hoy, correspondiente a la semana 7 y tiene que ver con el tipo de dato abstracto llamado cola. Para empezar, bueno, vamos a iniciar con varios puntos. Primero pues, revisando un poquito lo del el laboratorio 6 y aclarando quizás algunas dudas que puedan tener respecto a este laboratorio. Y posteriormente voy a dar chance por ahí para, si tienen alguna duda con respecto al proyecto, o que me comenten un poco cómo van esos avances. Pero ya vamos por partes. Inicialmente vamos a empezar con revisando un poquito todo esto del laboratorio 6, que fue el motivo del laboratorio de la semana pasada. Bien, entonces déjeme un segundo. Bien, vamos a revisar entonces acá, recordando que el laboratorio 6 tenía que ver con el tema de pilas con arreglos y pilas enlazadas. Y pues la idea del laboratorio era precisamente eso, apilar y desapilar objetos de la pila, eso en la parte de consola a través del unit testing, y después la parte gráfica pues probar un par de métodos ahí que dejamos para la parte gráfica. Uno para checar los paréntesis que se ingresaban siempre utilizando pilas, y el segundo método un convertidor de expresiones aritméticas ingresadas en postfijo, y el objetivo del convertidor es o era precisamente convertir esas expresiones que se ingresen en postfijo a infijo. Pero vamos primero a ver esta parte de los unit testing, el unit testing del array stack, para pues instanciar ahí objetos de tipo animal y después determinar ahí, qué sé yo, que se desapilaran objetos específicos que fueran de la especie perro, de la especie gato, y pues mostrar el contenido por consola. Entonces vamos a esa parte. Un segundo acá del array stack. Y bueno, vamos a ver aquí. Acá está la pila con arreglos. Bueno, igual, en este caso yo he apilado objetos de tipo animal de diferentes tipos ahí, con nombre, diferentes especies, pez, perro, gato. Ok, otro gato por acá, otro perro, un ave. Y pues ahí parte del ejercicio, proceder a desapilar los animales con este filtro, que la especie fuese perro y que tuviesen un año de edad. Si nos ponemos a revisar acá este ejercicio, perro con un año de edad, bueno, este es un perro, pero no tiene un año de edad. Aquí este sí, el que se llama Rufo, y entonces vean acá dónde está. Vamos a revisar a ver qué más. Otro que se llama Sky, que también tiene un año de edad. Y listo, porque esto es un perro, pero tiene 2 años. Solo esos dos. Después de la especie gato, con 3 años de edad, pues revisamos acá. Este es un gato, pero con 4 años. Este es un gato con 3 años. Entonces este, que se llama Miau, lo agregamos acá. Vamos a ver qué más hay por acá. Este es un gato, pero con un año, y entonces no, entonces está perfecto el ejercicio. Después, pues, de que se han desapilado estos objetos que cumplan estas condiciones, obviamente el proceso de desapilar, recuerden que no son objetos que estén consecutivos en la pila, y la pila, si repasamos un poquito la teoría, es una estructura de datos que tiene que cumplir ciertas condiciones específicas para que sea una pila. Una de ellas es que todos los elementos que se agreguen o que se apilen y desapilen se hacen a través del tope de la pila, que el último que entra es el primero que sale. Entonces, para poder hacer estos ejercicios,
yo tengo que desapilar todos los elementos de la pila, obviamente siempre procurando que la pila se comporte como tal, como una pila, o sea, no puedo utilizar un for para recorrer la pila y simplemente sacar elementos ahí a placer, porque estaría malo el ejercicio, ya no estaría funcionando como una pila, sino que pasaría a ser un arreglo estático, o si es una pila enlazada, pues pasaría a ser una simple lista enlazada. Entonces hay que tener ese cuidado. Y una vez que se han desapilado pues estos elementos, acá tenemos nuevamente, ven que ya no están estos que están marcados acá. Esta es la primera parte del ejercicio. La segunda parte del ejercicio pues tiene que ver con crear un objeto tipo link stack, que es la pila enlazada. Y en este caso pues agregar o apilar 10 valores numéricos aleatorios, un objeto tipo array stack con 10 animales. Ahí algunas personas se confundían de si este array stack había que extraerlo e irlo agregando uno a uno a la pila enlazada. No, esto es un elemento más, todo este arreglo es un elemento más de la pila enlazada. Indicar la cantidad de elementos apilados, mostrar el contenido por consola, desapilar 15 elementos y mostrarlos por consola, mostrar el elemento del tope, la cantidad de elementos apilados y nuevamente el contenido de la pila por consola. Si nos vamos a revisar un poquito este código del link stack, pues nos vamos a dar cuenta de que hemos creado, bueno, a stack, ahí se les pedía en el laboratorio, yo le puse pila, cambiarle el nombre, los 10 elementos, los 10 valores numéricos, y después de estos 10 valores numéricos se crea una pila de arreglos que pedía, agrego elementos a esa pila de arreglos y después agrego esa pila de arreglos en mi pila enlazada. La pila de arreglos va a ser un elemento más de mi pila enlazada. Después agrego pues 5 nombres de países, acá, tal cual está. Muestro todo por consola, lo que tiene la pila .size. Hago un toString, comprendo con el manejo de pilas, en este caso. Procedo a desapilar 15 elementos, pues hago pop ahí de los 15 elementos y pues digo qué elementos se van desapilando. Posteriormente vuelvo a decir cuál es el elemento que está en el tope de la pila, lo hago con pick o con pop, cualquiera de los dos. Vuelvo a decirle qué tamaño tiene la pila y al final nuevamente un toString. ¿Okay? Ese es el ejercicio que se pedía o que les estaba pidiendo que hicieran ahí. Si lo vemos acá en el test, pues acá está la pila enlazada que tiene 16 elementos. Bueno, los 5 países, 1, 2, 3, 4, 5. El objeto pila arreglo con los 10 elementos ahí. Y después los valores numéricos que se pedía agregar ahí en la pila. Y se desapila. ¿Qué se desapila? Pues lo que va estando en el tope de la pila. ¿Okay? Vamos a revisar acá un segundo. No, perdón. Se pedía desapilar, no es eso. Desapilar, ok, sí, desapile, indique la cantidad de nombres de países, indique la cantidad de elementos, desapile 15 elementos y muéstrelos por consola. Entonces, eso es lo que estábamos haciendo acá. ¿Okay? Bueno, acá están. Se ha desapilado Inglaterra, Francia, Estados Unidos, España, Costa Rica. Después vuelvo a mostrar el contenido. Se desapilaron más elementos acá. Y listo. Creo que esa parte, bueno, estaba relativamente sencilla. Quizás la parte que les ocasionó algún manejo, ¿sí? Que había que, pues, crear ahí unos algoritmos. Es esta parte en ambiente gráfico. Dos métodos, uno paréntesis, que prácticamente yo lo hice aquí. Lo hicimos en el laboratorio y ustedes tenían que probarlo. Y pues la idea es seguir lo que se indica ahí. Y el otro método que tenían que hacer, ese sí ustedes, este convertidor de expresiones aritméticas de postfijo a infijo con lo que se indica acá en amarillo. Entonces, este de acá, pues creo que lo habíamos probado. Bueno, yo lo voy a probar en el ambiente gráfico
porque ese, pues hicimos, yo hice una clase de test en el main y después tenían que, perdón, tenían que eliminar esa clase de test en el main y tenían que crear la interfaz gráfica. ¿Okay? Entonces vamos a ejecutar esto. Y bueno, yo tengo acá el check paréntesis y yo precisamente lo hice de esta forma para hacer las pruebas, varias pruebas de las que se pedían acá. Igual no tiene ni que llevar este orden, este lo puedo poner, de hecho, vamos a ponerlo así. Este lo vamos a poner como por aquí. Este otro lo podemos poner de primero si queremos. Vamos a poner este por acá. Y nos queda con números. Recuerden que lo que revisa, lo que chequea, son los paréntesis. ¿Okay? Y vamos a poner otro más, que se nos queda por ahí. Este. Y si yo le doy check, vean que él me dice los que están correctos y los que están incorrectos. Entonces vean, por ejemplo, este está incorrecto porque abre dos paréntesis, pero solo cierra uno. Si yo de pronto cierro un paréntesis acá y vuelvo a dar check, ahora me lo pone que está correcto. Igual este de acá, porque no coinciden los paréntesis, bueno, esta expresión de acá está correcto, pero si yo de pronto acá le pongo otro paréntesis y vuelvo a checar, ya no está correcta. ¿Sí? Y así sucesivamente. Igual si yo pues limpio acá y aquí comienzo a poner, qué sé yo, digo, voy a empezar con un paréntesis abierto de esta forma y vuelvo a cerrarlo acá. O acá pongo alguna expresión ahí, 4 menos, abre paréntesis, 2 menos 10, cierra paréntesis y cierra. Entonces, obviamente, si me checa eso de ahí, los dos están incorrectos. Aquí porque empezó con un paréntesis cerrado. Igual, aunque empiece con un paréntesis abierto, pero si termina con un paréntesis abierto, entonces también ya va a dar error ahí. Bueno, eso ya lo habíamos hecho, ese algoritmo. Lo que ustedes tenían que hacer era probarlo acá en la interfaz gráfica. Vamos a irnos con este convertidor, que es el convertidor de expresiones aritméticas de postfijo e infijo. Y exactamente lo mismo. La idea es que es ingresar a una operación aritmética en postfijo y que la convierta a infijo. Entonces igual, eso yo lo puedo poner en cualquier orden. Yo lo pongo acá y ya puedo convertir acá. Ah, bueno, vamos a ver qué fue lo que pasó acá con ese convertidor. Me dio un error. Vamos a ver, porque no tuvo que haber dado ningún error. Para verificar, pero sí lo convirtió. Vamos a ver si lo convirtió bien. Es A por B. Ajá, correcto. A por B dividido entre A más C. Entonces sí lo convirtió bien. Vamos a seguir checando acá. Interesante. Vamos a tomar este otro de acá. Vamos a ponerlo por acá. Vamos a ver qué nos tenemos por acá en las revisiones. Vean que en el caso de estos ejercicios, ahora aquí me falta el más. En el caso de estos ejercicios, los que tienen número, la idea es, pues ahí creo que fue por los que están, los campos que van en blanco, creo que por una validación. Bueno, vean que por ejemplo ejercicios como este, que cuando tienen un resultado, la idea es que pusiera este resultado. Igual yo acá puedo decirle, yo quiero hacer una operación que divida 3 con 5, por decir algo. Entonces yo pongo 3, 5 menos, y que después de eso, qué sé yo, pueda dividir nuevamente, no sé, 8 entre 2. Entonces pongo 8, 2 dividido, y entre ellos la operación sería, por decir algo, suma. Entonces si lo pongo acá, vean que me da un resultado, vean que efectivamente es
3 menos 5 más 8 dividido entre 2. 3 menos 5 es menos 2. Y 8 dividido entre 2 es 4. Y menos 2. Ah, bueno, aquí vamos a ver qué fue lo que pasó, porque aquí hubo un error. En realidad, ¿verdad? Porque si es... Ah, no, Sí, sí está bien, dado, sí. Sí, sí, correcto. Sí, entonces... No debería, porque si es 3 menos 5, 3 menos 5 es menos 2. Menos Y, 2. y menos 2 más 2. No, menos 2 más 4. No, menos 2 más 4, Ah, profe. más 4, correcto. Sí, sí, sí. Sí, sí, muy bien. Sí, Ahí está. de Muchas signos. gracias. Sí, sí. No era por eso. Es que no es el tema de los signos. No, si yo en matemática era, bueno, como estoy aparte, nunca me costó, la verdad. No, es que me enredé en 8 dividido entre 2. Creí que era menos 2 más 2 más bien y que era 0 el resultado. Pero sí, es menos 2 más 4 es 2 positivo, por supuesto. Ok, entonces el ejercicio está correcto ahí. El ejercicio está correcto. Igual acá, si uno puede poner cualquier ejercicio y qué sé yo, uno le podría decir acá igual, podría ser 8, 9, igual menos. Entonces, qué sé yo, ahí da un valor negativo. Vamos a hacer una que dé 0. Ahí me da menos 1. Y después puedo poner otra ahí que sea 1 2, más. 2, 2 menos 1. Ajá, y que entonces, que esto lo multiplique. Ahí, bueno, no me va a dar 0, pero sí me va a dar 1, sería 9. Y 2 menos 1 es 1. Y menos 1 por 1. Vamos a ver si funciona ese, que es lo que quería. No, sí. 2 menos 1 es 1. Para que dé 0 puede hacer 8, 9 menos 1 más. Sí, sí, no, es que lo que quería más bien era una multiplicación de signos, entonces voy en segundo. Ya hacemos ese que estás diciendo ahí, no hay ningún problema. Nada más déjame aquí, eso me da menos 1. Ah, bueno, es que esto es positivo. Pues aquí más bien era 1, 2. Ya, así. Pues ahí está, ese da menos por menos da más y me da positivo, correcto. Y entonces este es este ejercicio que quizás fue el que les provocó algún problema. No sé cuánta gente lo logró, alguna gente pues ahí me hizo algunas consultas de que cómo resolvía las operaciones aritméticas. Entonces no sé al final si todo el mundo lo resolvió, cómo hicieron los algoritmos o qué pasó, ¿verdad? Que eso pues es importante. ¿Ok? Y ahí ustedes pueden hacer las pruebas que quieran. Este, por ejemplo, da 0. ¿Verdad? Entonces, hay las pruebas que ustedes quieran. Ahí, en mi caso, no sé por qué me está apareciendo ese mensaje. Tengo que revisarlo porque no me estaba dando. Y ahora ya comenzó a aparecer ahí, entonces no. Profe, tal vez sea porque cambió un is empty a un is blank. No lo cambié, vieras que no. Pero no sé qué fue lo que pasó. Tengo que revisarlo ahí, pero no va a ser de este escenario. Ahí lo reviso. Bueno, bien, no sé si tienen alguna consulta adicional con respecto a este laboratorio, quieren que les muestre algo de qué fue lo que pasó, o todo les funcionó bien, o en fin, ¿verdad? Vean, es importante, les voy a contar varias historias. Espero que ustedes sepan, bueno, es obligación de ustedes llevar el calendario del curso. Estamos en semana 7 y si ustedes ven acá el calendario, se van a dar cuenta acá de que en semana 10 se van a dar cuenta acá que en semana 9, perdón, o sea, de hoy en 22 días, no, de hoy en 15 días más bien, vean, estamos 17, quiere decir que ya para el 31 vamos a estar haciendo examen, ¿sí? Estamos aquí 17 y ya para el 31 vamos a estar haciendo examen, entonces para que ustedes ahí tengan, me imagino que ustedes tienen presente el calendario,
la idea es eso, bueno, yo por ahí se los voy a publicar esta semana, ya con bastante antelación. Les voy a publicar cómo va a ser el examen. Probablemente el examen lo divida. Ya ustedes saben las políticas de evaluación y que los exámenes valen 20% cada uno. Entonces probablemente el examen lo divida en dos partes. Una parte que llamo yo teórica, que son estas preguntitas de mediación ahí de conocimiento, obviamente todos los temas generales, ¿sí? Donde tengan que rellenar cosas, tengan que indicar cuáles son las opciones, qué sé yo, afirmativas, cuáles son verdaderas, cuestiones de estas más como de teoría aplicada, aplicar ahí un poquitico la lógica. Y la otra parte, que es la parte práctica, que es la que tendrán que ustedes codificar, probablemente vaya a ser de ese 20%, 10% de la parte teórica y 10% de la parte práctica, y en esa parte práctica pues funciona o no funciona, así es, ¿verdad? Y si tiene errores, pues ya ahí ya del todo no funciona. Entonces, para que sigan ahí en esta línea, obviamente preparándose, esa es la idea de los laboratorios, la idea es que continúen preparándose para las evaluaciones. Por supuesto que hay muchos rubros, está también lo que es la parte del proyecto, el mismo porcentaje asignado a los laboratorios, las tareas y los quizzes que están por ahí. Alguna gente me pregunta si hay quiz o no, y ya ustedes saben que pues si quisiera se puede hacer quiz en cualquier momento, ¿verdad? Entonces, más bien la pregunta no es esa, la pregunta es si ustedes están preparados para los quizzes. Esa sería la pregunta que deberían hacerse, no preguntarme a mí si va a haber quiz o no, porque pues el programa le permite a uno hacer pruebas cortas, tipo quizzes, en cualquier momento ahí para medir un poquito cómo van. Pero sí, ya está el primer examen Profe, encima, ¿sí? las dos partes del examen van a ser en el horario de clases, de 5 a 9. Los La parte exámenes son, teórica y la parte práctica. los exámenes son en el horario de clases Ok, y no te digo si voy a consumir todo el tiempo, ¿no? Puede ser que la parte teórica sean 2 horas y que la parte práctica también sean 2 horas y que entonces dividamos la clase para una parte de dar las clases, porque igual hay que seguir avanzando, ¿verdad? Vean que, por ejemplo, acá viene lo que es el examen y también la materia que corresponde a esa semana. Entonces, pues para eso estaba un cronograma establecido, yo no lo inventé, se acordó así con los colegas y entonces hay que cumplirlo. Pero sí, el examen obviamente es en tiempo de lecciones, no te digo que se vaya a consumir todas las 4 horas en el examen, probablemente si se hiciera juntos sí, pero como lo voy a separar ahí, entonces, qué sé yo, la parte práctica 2 horas y es muchísimo. Y la parte teórica, perdón, y la parte práctica, pues lo haré pensado ahí como para unas 2 horas también. Y probablemente sean, obviamente sí, en esta misma semana, no el mismo día. Qué sé yo, puede ser que ahí yo lo voy a publicar, pero me estoy adelantando, que el lunes, ese lunes que corresponda, sea la parte teórica y el miércoles sea la parte práctica. ¿Qué entra? No me no me pregunten, entra todo, revisen más bien aquí el cronograma y ahí se van a dar cuenta que entra, que es todo lo que hemos visto. Entonces, y lo que hemos ido, pues obviamente revisando en los laboratorios. Bueno, muy bien, esto es esta parte acá, referente al laboratorio 6, referente a el primer examen, que ya lo verán ahí, cómo va a ser, como para pues ya perder un poquillo el miedo ahí. La verdad es que si van al día con todo y van estudiando y pues están checando los temas y revisando y haciendo los laboratorios a conciencia y ahí pues todo lo que yo publico igual y si no les alcanzó para terminar un laboratorio completándolo y volvemos a lo mismo, no que alguien se los pasó, sino que ustedes lo resolvieron y todo. La idea siempre es que los laboratorios sirva de preámbulo, de preparación, es la antesala de los exámenes, entonces esas evaluaciones deberían ser relativamente manejables si vamos al día con todo. Importante sí con las evaluaciones, obviamente pues yo voy a estar también conectado para cualquier duda que se presente. Sí les tengo que decir que tiene que haber alguna evidencia, entonces para la evaluación todo el mundo tiene que habilitar las cámaras
para que la gente que no tiene por ahí alguna cámara vayan consiguiendo alguna, porque sí, la universidad siempre nos piden nueva normalidad, que es la virtualidad, pues alguna evidencia y entonces la forma pues de hacerlo más natural es que ustedes habiliten ahí la cámara, igual tendrán ahí internet, tendrán ahí todas las demás ayudas en línea que puedan tener. De toda suerte, mis exámenes siempre han sido de libro abierto, entonces eso me preocupa cero, de que tengan todas esas ayudas, al contrario, mejor. Pero sí la evidencia de que efectivamente sean ustedes los que están o las que están resolviendo ahí el examen y entonces, pues el tema de que tienen que habilitar las cámaras. ¿Ok? Igual vean este método acá. A ver, dice, bueno, no voy a leer todo, es un convertidor y el método tiene que llamarse infix notation, recibe un parámetro, obviamente que es la expresión, esto es un string. Vamos a ir revisando acá el método. Y acá recibe el string, ustedes le ponen el nombre que quieran. Obviamente maneja el stack exception ahí, en la excepción. Todavía a este nivel del método se debería manejar así, no con un bloque try catch, porque no es el último nivel. Entonces, ahí estamos. Dice, bueno, evalúa la expresión, entonces para su correcto funcionamiento, el método deberá evaluar cada carácter de la expresión aritmética y cumplir con las siguientes reglas. Dice, si el elemento es un operando, se agrega a una pila con arreglos. ¿Vean cómo funciona? Bueno, obviamente yo le hago limpio ahí el string que se ingresa. Si ustedes quieren, no lo hacen. Después me meto en un for que recorra todo ese string, obviamente. Y comienzo a validar. ¿Qué voy validando? Carácter por carácter. Y le estoy preguntando, en este caso, hago lo que dice acá. ¿Qué es lo que dice acá? Dice, si el elemento es un operando, se agrega a una pila. Si el elemento es un operador, se extraen. Entonces yo comienzo a preguntar. Yo le pregunto acá, ¿qué pasa con ese carácter? Entonces le pregunto, le digo, si es un operando, ojo, vean lo que le digo acá. Si es un operando, correcto, o es un número, ¿por qué? Porque puede ser, a ver, depende del método que yo hice ahí, ya se los voy a mostrar. Puede que sea una expresión de este tipo, o puede que sea una expresión de este tipo, también que viene con números. Entonces, pues yo lo agregué ahí. ¿Y qué me dice si es un operando? Pues nada, si es un operando me dice de que evalúe que si es una letra. Entonces, yo tengo aquí de la clase carácter un método isLetter, entonces él me devuelve esa validación y me dice si es un operando. Lo otro que dice acá es si es un número, entonces también evalúa si es un número. Entonces, yo tengo de la misma clase carácter un método que se llama isDigit que me dice que si es un número. Yo lo utilizo ahí. Igual lo pude haber utilizado acá, pero lo agregué en mi clase utility. Entonces, si es alguno de esos dos, ¿qué dice el algoritmo que tiene que hacer? Dice que se agrega a la pila. ¿Sí? Pues yo aquí ya había definido una pila, bueno, también aquí me pedía definirla de tipo la pila con arreglos, es que este método lo tenía así y lo cambié. Entonces voy a definirla acá de tipo array stack, no haya ningún problema. Ok. Le digo que sí, que lo importe de domain y listo. Entonces, si sucede eso, si es un operando o es un número que también es un operando, entonces lo agrego a la pila. Entonces yo lo agrego aquí a la pila. Aquí yo lo estoy agregando como string, eso sí, para no manejarlo como carácter, porque me es más fácil manejarlo como string. Entonces lo voy a manejar como un string. Ustedes lo manejan como quieran. Yo lo voy a manejar como un string porque es más sencillo. ¿Ok? Lo voy a continuar acá. Después dice, ya hicimos este primer punto. Si el elemento es un operador, ojo, si es un operador, se extraen dos elementos del tope de la pila
y se satisface la operación operando, operador, operando. Entonces, ¿qué pasa si el elemento es un operador? Que es aquí donde yo le pregunto. Si es un operador, ¿y cuál es un operador? Pues lo mismo, si es un operador, si es un más, si es un menos, si es una multiplicación o si es una división. En cualquiera de estos casos va a retornar true. Entonces ahí me va a decir si es un operador. Entonces, si es un operador, dice, se extraen dos elementos. Yo les dije, sigan lo que dice acá. Se extraen dos elementos del tope de la pila y se satisface la operación operando, operador, operando. Entonces, yo extraigo dos elementos del tope de la pila. Aquí está, aquí extraje uno. Este le puse OP2. Aquí extraje el otro, le puse OP1. Y dice, se satisface la operación operando, operador, operando. Y ese resultado se almacena en el tope de la pila. Es lo que yo estoy haciendo acá. Entonces yo voy a almacenar en el tope de la pila. Aquí agrego los paréntesis. Es aquí donde agrego los paréntesis. Yo se los dije. Y entonces satisfago la operación operando, operador, operando. Ahí está. Y yo lo acomodo así porque yo quiero que primero aparezca el operando 1 para que al final la expresión quede como esto. Ahora, ¿cómo sé yo que todo esto va bien? Tengo que debuguear. No hay otra forma. No puede ser, esto no tiene bien una punta. No pueden. Aló. No me está contando, Aló. A ver, muchachos, voy a deshabilitar el audio ahí porque alguien tenía. Disculpe ahí, no me di cuenta que tenía el micrófono abierto. Voy a deshabilitar los audios ahí porque alguien. Y entonces satisfago la operación operando, operador, operando y le agrego los paréntesis para que vaya quedando armado. Y dice, ¿qué estoy haciendo acá? Haciendo lo que dice acá. El resultado anterior se almacena en el tope de la pila. ¿Cómo lo almaceno yo en el tope de la pila? Pues hago un push, porque todo lo que se hace push, si yo sé el concepto de pila, sé que en el tope de la pila, cuando yo hago push, eso va a quedar ahí en el tope de la pila. Y ya está, ese es el ejercicio. Y listo, eso es todo. Al final lo que Profe, tengo una retorna, pregunta. un segundo, al final lo que retorna es lo que tiene, obviamente, la pila en el tope, que es lo que él va armando ahí. Sí, la pregunta, por favor. ¿Dónde realiza el cálculo de las operaciones? Sí, eso no lo hace aquí. Aquí yo nada más satisfago esta parte de acá. Y dice repetir los pasos anteriores hasta que se evalúe la expresión. ¿Dónde hace el cálculo de las operaciones? Esa es una buena pregunta. No todo se tiene que hacer al mismo tiempo, ¿sí? Por eso es que un buen algoritmo, entonces uno tiene que ver ahí cómo funciona. ¿Dónde hace el cálculo de las operaciones? Lo hace acá. Lo primero que hago es que, bueno, tomo la expresión que la persona, el usuario ingresó en postfijo y llamo al método infixNotation para hacer la conversión, pero después le pregunto que si es una expresión numérica. Yo hice otro método acá, que se llama isNumberExpression, que está acá abajo, donde le pregunto que si es una expresión numérica. ¿Cómo hace eso? Igual, obviamente le pregunto que si no es un paréntesis, porque los paréntesis no juegan. Y ahora le voy a preguntar que si no es un dígito, y también le voy a preguntar que si no es un operador. O sea, a ver, si todas estas condiciones se cumplen, él va a retornar false. O sea, no es una expresión numérica. ¿Qué tiene que cumplirse? Obviamente que no sea un paréntesis, el carácter, ¿verdad? Pues estoy evaluando un carácter. Que ese carácter que estoy evaluando no sea un paréntesis. Que ese carácter que estoy evaluando no sea un dígito. ¿Sí? Y que ese carácter que estoy evaluando no sea un operador. Todos son AND, tienen que cumplirse todos. Entonces, en el momento en que no sea un dígito, por ejemplo, ya retorna falso porque ya no es una expresión numérica. Entonces, esa validación la hago aquí. Le pregunto que si es una expresión numérica, ¿qué tiene que hacer? Tiene que tomar lo que ya me está mostrando, o sea, la expresión convertida, más ahora otro método que hice, que bueno, le puse así, que se llama postfix expression result. ¿Y qué es lo que recibe? Recibe obviamente la expresión inicial en postfijo. Entonces, este método de acá
Eso también es un buen ejercicio. Normalmente estamos aprendiendo buenas prácticas de programación. Cuando uno programa, a veces no tiene por qué hacerlo todo en el mismo método. Yo en ese método solo seguí el algoritmo que decía acá, que fue lo que yo les dije. ¿Sí? Después, para resolver la otra parte de que tenía que darme un resultado, ok, lo primero que hago, lo voy haciendo por partes. Lo primero que hago es mostrar la expresión convertida en fija. Igual, ya sea eh, con letras o en este caso con valores numéricos. Después de que ya logro llegar hasta aquí, el siguiente ejercicio es, ahora sí, si son números, entonces que me muestre un resultado. Pero aquí en este algoritmo, repito, yo les puse acá en amarillo lo más importante, lo que tenían que seguir del algoritmo. Ya yo hice esta parte, hasta acá. Tengo mucho resuelto, no me falta resolver esto de acá. ¿Cómo resuelvo esto? Bueno, yo hice este método que está acá, que igual, obviamente recibe la expresión en postfijo y comienza a evaluar cada carácter del string. Entonces le digo que si es un número, vuelvo a validar, aunque ya hice esa validación, pero obviamente vean, a mí ya yo pude haber hecho 1000 validaciones y siempre valido porque el mínimo error se va a caer. Entonces le pregunto que si obviamente el carácter que estoy evaluando es un número que me lo vaya agregando aquí a una pila que definí acá. Y aquí sí la puedo definir de este tipo porque no me pedían de qué tipo era. Entonces agrego, si ese carácter es un número, lo agrego a una pila que definí acá a lo interno. Y no, si no es un número, si es un operador, entonces ya sabemos que el operador es más, menos, multiplicación, división. Entonces, ¿qué hago? Extraigo dos elementos, le hago pop dos veces a la pila, porque si ya es un operador, vean lo que yo estoy haciendo. O sea, repito, ¿cómo hago yo eso? Cuando lo hice, ese algoritmo, obviamente primero lo pensé y ya, en papel quizás todo funcione, pero después aparecen montones de errores. Entonces, lo normal que uno hace ahí, lo natural, por llamarlo de alguna forma, es ir debugueando e ir viendo qué va pasando. Si ustedes no hacen eso, es como si no tuvieran una venda en los ojos. Puede ser uno ya tener muchísima práctica y dice, no, yo no puedo debuguear, eso está perfecto. ¿Qué va? A veces se te va algún detalle. Entonces yo dije, si la expresión viene de esta forma, en postfijo, entonces obviamente van a venir siempre dos operandos, un operador. Y entonces cuando yo encuentro el operador, lo que tengo que hacer es sacar los dos operandos y resolver esta parte de acá, que es multiplicar 2 por 5. Y entonces, ¿qué hice acá? Listo, cuando encuentro el operador, saco dos operandos de la pila y resuelvo. ¿Cómo resuelvo? Con otro método que hice acá. Es la única forma, que se llama Arithmetic Result, que lo que hace es que recibe, por supuesto que recibe el operador y recibe los dos operandos y me da un resultado. ¿Qué hace? Muy simple, muy sencillo. Hasta recibe el operador y dos valores numéricos enteros A y B. Y le pregunta qué es el operador. Si es un más, me hace una suma. Si es un menos, me hace una resta. Si es un por, me hace una multiplicación. Y si es una división, me hace una división. Y ya. Y eso lo voy agregando. Esto que resuelve acá, lo agrego, lo apilo nuevamente en la pila. Y como está en un for, él sigue evaluando ahí. Y si ese resultado después lo ocupo, porque obviamente lo va haciendo acá por partes, el resultado del 2 por 5, 10, después lo voy a ocupar aquí para dividir, pero ya lo tengo ahí almacenado. Y así lo va resolviendo. ¿Sí? Y eso es lo que, y así fue como lo resolví. No sé si ya ahora sí les queda un poquito más claro de cómo se va haciendo, o por lo menos cómo lo hice yo, porque si no, no encuentro otra forma para decirle resuelva la suma, resuelva la resta, resuelva la multiplicación, resuelva la división, que yo decírselo. Es lo que tiene que hacer y es lo que estoy haciendo acá, obviamente, pues con este otro método que creé acá. ¿Sí? Si tienen alguna otra duda o si todavía no entendieron qué es lo que está pasando, ¿sí? Digamos, a mí sí me salió, pero yo lo hice digamos, lo hice todo dentro del mismo método. No sé si eso estaba
Eso No, está muy mal, es bien. que No, eso está bien. Lo que pasa es que pues yo lo hago así por también me es más sencillo para mí darle seguimiento, tener métodos separados y también me es más sencillo para explicar, que no hacerlo todo ahí igual, pero si lo hiciste todo ahí y te funcionó, no hay ningún problema. No es que esté malo, está bien, son formas de hacerlo. ok, Bien, no ok. sé, sí, con mucho gusto, no sé si alguien más tiene alguna otra duda, ¿sí? O lo pensaron diferente también, igual como el compañero, como Axel, que decía que él lo hizo todo dentro de un mismo método, pues también, yo es que lo hago así separado para, como les digo, para mí es más sencillo y si aparece un error me es más sencillo como rastrearlo ahí que tenerlo todo en el mismo método. Pues yo también lo hice todo en el mismo método. Lo que hice fue usar exactamente el mismo método que se usó para hacer como el ordenado, digamos. Sí, exactamente. Hice exactamente lo mismo, solo que cuando encontrara un operador hiciera lo que usted hizo con el switch, que Sí, sumara, o sí, sea, que agarrara los dos anteriores y los multiplicara, sumara, o lo que sea. sí, correcto, está bien. Sí, o sea, no hay ningún problema. Igual, a ver, son diferentes formas de resolver un problema, ¿ok? Son diferentes puntos de vista, de eso se trata. Pues cada quien tiene su lógica, su forma de programar y no hay ningún problema. Todas están bien. Bien, déjenme poner pausa acá. Bueno, entonces vamos a continuar con el tema de hoy, que es el TDA cola. ¿Y qué es una cola? Es un caso particular de lista en el que los elementos se insertan en un extremo, que es el extremo posterior o el final de la cola, y se suprimen en el otro, que es el extremo anterior o el frente. Los TDA cola se conocen también como listas FIFO, que quiere decir que el primero que entra es el primero que sale. Recuerden que las pilas era LIFO, el último que entra es el primero que sale. En el caso de las colas, es el primero que entra, es el primero que sale, como cuando uno hace la cola para ir al banco. Y entonces lleva en el orden en que está. El primero que llegó es el primero que atienden. Entonces funciona igual. O cuando haces ahí, tienes que hacer cola para ir al cajero o para lo que sea. Ahora con la pandemia, hay que hacer muchas colas en diferentes lugares. Entonces, son de este tipo. Primero en entrar, primero en salir. Y obviamente, cuando utilizamos estos TDAs, como las pilas o las colas, algunas operaciones de listas pierden sentido, no pierden funcionalidad o quizás más bien tengamos que definir otras. ¿Cómo podemos implementar los TDAs cola? Con estructuras estáticas, con arreglos. Con arreglos podemos implementar muchas de las estructuras. Con estructuras dinámicas también, que son los apuntadores. O pues Java tiene su clase Q, Java Util Q, donde pues ya tiene una clase predefinida para manejo de colas. O en el caso nuestro, que es un curso de algoritmos, utilizamos nuestras implementaciones. Eso lo he resaltado yo porque en algún momento en el pasado algún estudiante me preguntó, ¿por qué usted se complica tanto y comienza a definir sus TDAs y todo si ya en Java útil ya existen ahí? Y me pareció una pregunta muy interesante, muy válida. Y entonces yo le indiqué, sí, lo que pasa es que estamos en un curso de algoritmos. Entonces, en un curso de algoritmos, más que utilizar ahí clases y estructuras predefinidas, nosotros definimos las nuestras y les damos funcionalidad. Vean que el ejercicio que se ha estado aplicando es que igual con las listas enlazadas, con las pilas, ahora con las colas, con los vectores, todo lo que hemos venido viendo es que las vamos definiendo. Yo las pongo como clases base, que inclusive les comparto, y después las aplicamos. Las aplicamos en diferentes escenarios. Me gustó mucho el escenario de las pilas, investigué bastante para que tomara la funcionalidad. Vean cómo se facilitó la existencia, aunque quizás ustedes en algún momento tuvieron algún problema con los algoritmos, pero vean cómo se facilita o cómo nos facilita la existencia utilizar pilas para resolver problemas de este tipo, de pasar expresiones aritméticas de modo postfijo a modo infijo. O, por ejemplo, el checar los paréntesis. Vean que el algoritmo fue sumamente sencillo y muy funcional. Y utilizando pilas. En este caso vamos a ver el TDA cola en que lo podemos utilizar. Entonces, ya sabemos que aunque Java, dentro de su API, en Java Util Q, tiene una clase Q, como muchos de los métodos quizás
parecidos o los mismos, que yo les voy a poner ahí en la interfaz Q, nosotros vamos a implementar para ir más allá, ¿sí? Para conocer el trasfondo de estas estructuras y después las utilizamos. Igual en el proyecto, yo les he puesto ahí el requisito de los módulos o las pantallas, el término módulo pantalla, de cuál es el TDA que debemos aplicar ahí de los que nosotros hemos desarrollado. Y después vienen todas las otras funcionalidades, como mencionaba ahora Juan Pablo, cuales llevan ahí, pues necesitan llevar todo el GRUT, que es toda la parte de agregar, modificar, suprimir, mostrar, y cuáles no, que son más específicos. En todo momento debemos determinar el elemento que está en el frente de la cola y en todo momento debemos determinar el elemento que está en la parte posterior o en el final del TDA cola. ¿Okay? Y pues acá entonces son los métodos que pueden tomar relevancia en este tipo de estructuras. Size, ya me va a volver el número de elementos que he encolado. Pues ya sé, aquí sí comenzamos a utilizar una jerga de términos basados en el TDA cola, así como en la pila utilizábamos apilar o hacer push y desapilar o hacer pop o el pick o el pop o el top del elemento que está en el tope de la pila. Aquí pues vamos a hablar de encolar, ¿sí? O desencolar en Q o DQ. Y después los demás métodos que ya son muy parecidos a los que hemos venido implementando, el clear, que lo que hace es obviamente anular la cola, el isEmpty, que me dice si está o no vacía, el index of, que me devuelve una posición de un elemento en la cola, el encolar, que es el enqueue, va a encolar un objeto, encola un objeto, un elemento, pero encola por el extremo posterior o final de la cola. Así funciona este tipo de estructuras. Si fuese un manejo de arreglos estáticos normales como vectores o de listas enlazadas normales, entonces no tendría que hacer esta diferenciación, pero como es un TDA tipo cola, entonces para hacer el enqueue o el encolar, tienen que hacerlo por el extremo posterior o final de la cola. Para hacer un DQ o un desencolar, que lo que hace es eso, suprimir y retornar el elemento que está en la parte anterior, en el frente o en el inicio de la cola. Y después el contains, que también es muy cajonero, que lo que hace es devuelve true si el elemento que yo le estoy indicando ahí fue encolado, ¿sí? Y el pick y el front son dos métodos que hacen exactamente lo mismo. Ambos devuelven el elemento que está en el frente o en el inicio de la cola. El pick o el front, y pongo los dos por compatibilidad. Los dos son completamente válidos. Uno pudiera escoger uno de los dos, pero pues desde el punto de vista didáctico pongo los dos para que sepan que pueden utilizar uno u otro. Entonces, estos 2, 4, 6, 8, 9 métodos son los que toman relevancia en el manejo del TDA cola. ¿Okay? Y entonces aquí viene esta parte gráfica, esta representación. Algunas personas no ocupan hacer estas representaciones gráficas para entender, tienen esta facilidad, pero hay otro grupo de personas que sí ocupan tener una representación gráfica para ver cómo funciona esto. Y pues a mí también sí me gusta desde el punto de vista didáctico, pues tener este sabor de la representación gráfica para entender qué está pasando. Bien, y vamos a irlo viendo acá entonces. Vamos a ver las modalidades del TDA cola. Primero la común, la que conocemos o pues se nos familiariza más, que es la cola con arreglos, ¿ok? En donde prácticamente vamos a tener un arreglo. Vean que esto así como está, sin estas diferenciaciones que yo pueda hacer ahí, no es más que un vector normal, como el que conocemos, cuyo primer elemento va a estar alojado en el índice 0, porque es un arreglo estático, y cuyo último elemento va a estar alojado en el índice .len -1. ¿Okay? Y listo. Pero en el caso del TDA cola, ¿cómo funciona? Para poder encolar,
o lo que yo vaya a encolar, tengo que hacerlo aquí, por este extremo, que se llama el extremo final o posterior de la cola. O sea, todo lo que yo encole lo tengo que encolar por acá, por el final de la cola. Eso prácticamente, si lo vemos desde el punto de vista de un vector, es que para poder agregar elementos a ese vector o a ese arreglo, lo tengo que hacer por el final del vector, no lo puedo hacer por el inicio. ¿Por qué? Porque así es la representación de, en este caso, el TDA cola. Yo lo hago ahí. Y para desencolar, para poder desencolar, o sea, vean que acá está el ejercicio, encolar es precisamente agregar un elemento a la cola y desencolar es eliminar un elemento de la cola. Pero para poder desencolar, lo tengo que hacer por el extremo anterior o lo que se llama por el frente de la cola. ¿Ok? Recuerden, por favor, ahí silenciar los micrófonos para que de pronto está uno y déjenme silenciarlos aquí para que... Bien. Bueno, muy bien. Entonces, esa es la representación con arreglos estáticos, ¿verdad? Igual ahí es así, el primer elemento que yo agregaría acá en la cola lo tendría que poner acá. Pero si después yo necesito agregar otro elemento, recuerden que la cola, en las colas el primero que entra es el primero que sale. Entonces lo que tendría que hacer es mover este a la siguiente casilla, acá, y el siguiente elemento ponerlo ahí. Entonces va llenando como del final hacia el inicio. Obviamente en arreglos de este o estructuras de este tipo, estáticas, obviamente hay un arreglo que ya está predefinido con un tamaño máximo ya establecido. Sin embargo, el frente o posterior de la cola lo que va a llevar es el pulso del primer elemento que yo agregué y se va a ir moviendo con él. Se va a mover en este caso de derecha a izquierda. Entonces puede ser que él viene aquí moviéndolo porque va agregando más elementos. Resulta que aquel X que yo agregué de primero ahora quedó por acá. Entonces por supuesto que anterior va a estar aquí también, ¿verdad? Indicándome ahí cuál es el elemento que está en el frente, en este caso, de la cola. Y tengo que jugar con eso. Son prácticamente índices con lo que yo voy jugando. Y encolar, pareciera que encolar se va quedando siempre aquí en el final, porque yo siempre solo voy a encolar por el final. Bueno, entonces esto es importante que nos quede claro. Ahora, si tienen alguna duda también, por favor, me levantan la mano para llevar una moción de orden ahí y yo les voy dando el pase. Profe, ¿Sí? o sea, en resumidas cuentas, lo que estoy entendiendo es como una pila, pero al revés, ¿no? Sí, correcto. Ah, ok. Así es. Bien, vamos a continuar acá. También hay otras representaciones de cola, esas con arreglos, que es como la forma más tradicional, pero también está con estructuras dinámicas, que es con listas enlazadas. Pero con estructuras dinámicas tenemos dos sabores, lo que es la implementación de la cola con nodo cabecera y la implementación de la cola sin nodo cabecera. ¿Qué es este tema del nodo cabecera? Es como se ve acá. Lo que se hace es que ya por default o por definición se va a tener un nodo vacío al inicio y esa condición no va a cambiar. Cuando se tenga ese nodo vacío es porque la cola está vacía, porque no hay ningún elemento encolado, ¿sí? Y esta condición de nodo vacío nos va a llevar a esto. Acá vamos a tener dos apuntadores, un anterior y un posterior, que por default, por definición, pues eso es con nodo cabecera, es un nodo vacío, cabecera. Van a estar los dos apuntando a ese nodo cabecera. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Conforme yo voy encolando, entonces recuerden que yo encolo por la parte posterior o por el final de la cola, pero desencolo por la parte anterior o por el inicio o el frente de la cola. Entonces, en este ejercicio de la representación con listas enlazadas, lo que voy haciendo es que la primera vez agregué un elemento a la cola, que fue este. Entonces, ¿qué hago?
dejo siempre anterior apuntando ahí al nodo cabecera, al nodo vacío, y posterior es ese apuntador el que comienzo a mover acá. Cuando vuelvo a agregar otro elemento, entonces ese otro elemento lo agrego acá al inicio y posterior se mueve con el primer elemento que agregué. ¿Para qué? Para simular una estructura como la que vimos anteriormente, donde se encole por el elemento posterior, o sea, por el final de la cola, en este caso de la lista, y desencole por el elemento anterior, o sea, por el inicio de la cola. La única diferencia acá es que vamos a utilizar un nodo vacío, por eso se llama un nodo cabecera. ¿Sí? ¿Diferencia con qué? Diferencia con esta otra implementación que es sin nodo cabecera, que sería utilizando las listas enlazadas y entonces igual vamos a tener dos apuntadores, un anterior y un posterior, y prácticamente aquí no va a haber un nodo vacío por definición, sino que conforme vamos agregando o encolando los elementos, yo lo voy haciendo y lo que hago igual es que es posterior el que comienzo a mover con el primer elemento que agregué y los demás elementos, obviamente este que está aquí es el primer elemento que agregué, este que está aquí es el siguiente, este es el siguiente y este es el último elemento no, perdón, a ver, no, me estoy confundiendo, no es así, desechen todo eso que dije y más bien al final este es el primer elemento que agregué, este es el siguiente elemento que agregué, este es el siguiente elemento y este es el último elemento que agregué. ¿Por qué? Porque recuerden que en las colas el primero que entra es el primero que sale. Y como se desencola por el elemento posterior, por el elemento anterior, perdón, o por el frente de la cola, entonces yo desencolo el que está aquí, más al inicio. Y siempre voy a encolar por la parte final. Pero obviamente este que está aquí, es el primero que encolé, porque las colas funcionan, el primero que entra es el primero que sale. Eso es un principio que tenemos que acordarnos siempre. Déjenme acá nada más un segundo voy a pausar un momentito la grabación. Entonces, no sé si tienen alguna duda entonces con esta representación y este funcionamiento que les estoy explicando del TEA cola. Obviamente en la parte gráfica se puede ver muy sencillo, pero ya cuando estemos en la parte de codificar, ¿sí? Que es donde nos vamos a enrollar las mangas ahí, pues ya vamos viendo cuál va a ser el funcionamiento de todo esto. ¿Okay? De hecho, acá entonces, igual que con el ejercicio de pilas, vamos a hacer esta práctica y al final pues le damos oportunidad a la gente que no ha participado para que nos muestre qué han hecho. Dice, utiliza el entorno de desarrollo NetBeans que ustedes tengan ahí y crea un proyecto nuevo en Java con una clase ArrayQ. Implemente los métodos de la interfase Q publicada en mediación. Trabaje con un modelo de n capas y resuelva lo siguiente. Bueno, aquí yo les estoy dando algunas pistas de cómo funciona. El front y el rear son atributos para indicar los extremos anterior, front, y posterior, rear de la cola. De tipo Object Q es un arreglo para guardar los elementos de la cola, lo que yo voy encolando, el arreglo interno de la clase. N indica la cantidad máxima de elementos que se pueden encolar. Yo hago Q, from más 1, lo que hace es que me devuelve el elemento que está en el frente de la cola. El índice front siempre queda en un campo vacío. Entonces vean qué interesante esta forma de implementación, por eso los pongo ahí entre paréntesis. Dice que el índice front siempre va a quedar en un campo vacío. Front igual a rear indica que la cola está vacía. Front igual a rear indica que la cola está vacía. Y rear menos front indica el total de elementos encolados. Rear, vean que rear nunca se va a mover. Y si ya nos ponemos a codificar ahí en un arreglo estático, rear está en la última casilla del arreglo. ¿Sí? Entonces, rear menos front
indica el total de elementos encolados, y cuando from es igual a rear es porque la cola está vacía. Y obviamente va a manejar un QException para el manejo de excepciones. Solo ocupamos esa clase que va a heredar de la clase exception. Entonces esta es la práctica que les tengo. Y bueno, en estos 5 minutos que nos está quedando aquí para poder iniciar la práctica, les voy a habilitar en mediación la interfaz Q. Es esta interfaz que lo que tiene son los encabezados de estos métodos que vamos a ocupar, y les voy a habilitar también acá en mediación la base de las clases que yo voy a compartir, que de toda suerte también es la base del laboratorio 7. De momento no tiene nada porque no he creado el proyecto, y entonces tal vez empecemos por ahí en estos todavía 4 minutos de poder crear el proyecto y poder crear la clase ArrayQ que nos implemente estos métodos de la interfaz Q. ¿Sí? No sé si tienen alguna duda. Bueno, igual acá está. Ahorita ya les voy a poner esto, pero de momento voy a crear acá en el entorno de mediación. Vamos a crear acá un proyecto. De hecho, lo que voy a hacer es que voy a clonar. Normalmente este es el paso que tienen que hacer al inicio. El que creó el proyecto, el paso inicial que tiene que hacer ahí en Git es hacer esto, venirse acá y clonar. Bueno, ahí me aparece el de Gabriel que habíamos hecho de prueba en algún momento. Pero yo vengo acá y tomo este lab, este repositorio, perdón, tiene que ver con el lab 7. Ahí me autentico. Acá el branch main, ahí para que no haya ningún problema. Me dice en dónde lo quiero copiar. Ustedes escogen una ruta. Yo ya tengo ahí, el mío se llama Git resueltos. Y en esta carpeta que lo clone como lab 7, perfecto. El branch de checkout es main y el nombre remoto, pues ahí. Y listo. Cuando él me hace ahí, me dice que si quiero crear un proyecto, yo le digo que sí. Yo voy a crear un proyecto Java. Obviamente me lo va a crear dentro de esa carpeta. En mi caso se llama Git resueltos, y SAPIF 2001-021 Lab 7, que es el laboratorio por donde vamos. Voy a ponerle laboratorio. Esto yo se lo voy a compartir, obviamente. Laboratorio 7. Digo que no me cree una clase main y le doy finish. Y pues acá ya puedo crear yo mi ambiente de capas. Ya puedo crear acá un domain. Ya podría crear acá un main. ¿Sí? Y qué sé yo, el util lo tengo que, ese sí sería bueno heredarlo de lo que ya vamos de los laboratorios anteriores. Y déjenme para obtenerlo de acá, un segundo. A ver dónde ando. Sí. Ah, sí, ahora sí, perdón. Quiero obtenerlo del pasado, que fue el Lab 6. Y de este Lab 6 me voy a traer todo este paquete, lo copio y lo pego acá. Bien, ahí tengo ya ese. Y ya el Lab 6, pues creo que no lo voy a ocupar. Y acá hago una nueva clase. Y le voy a poner ArrayQ, que es una cola con arreglos. Y me voy a venir acá a Java y me voy a traer esta interfaz Q que está acá. De hecho, voy a copiar solo dos métodos. Voy a copiar solo dos métodos porque me voy a venir acá y voy a hacer una Java interface que se llame Q finish.
Y aquí agrego los métodos. Y no me asusto si me da error, porque obviamente no tengo la clase QException, entonces digo que la cree, me vengo al globo. Digo, sí, créeme una clase QException en el paquete domain, correcto, está bien ahí. Y nada más me percato acá de ponerle public acá a la clase y me percato pues obviamente de hacer un constructor. Voy a agregar un constructor y que este constructor me herede el constructor de la clase exception en este caso, entonces que sea un constructor no vacío, sino que sea un constructor con string, ahí, con ese. Digo generar y ya me agrega un constructor donde yo pueda enviarle un mensaje. Entonces ya con esto ya no tengo error de nada. Ya con eso puedo venirme aquí al ArrayQ y puedo darle que implemente todos los métodos de la interfase Q. Me vengo aquí al globito y le digo implemente todos los métodos abstractos y ya me agrega los encabezados de cada uno de los métodos. Y entonces ya estoy acá para empezar. Esto yo se los voy a compartir. Voy a hacer, bueno, lo que ustedes ya están más acostumbrados que yo, hacer los commit ahí. Obviamente este es el laboratorio 7. Por ahí es lo que preguntaba alguna gente también en el grupo de WhatsApp de cómo no se pasaran las propiedades. Bueno, yo aquí, obviamente, yo aquí le digo, ¿para qué? No quiero que mande nada de esto, porque eso, lo único que yo quiero compartir aquí son las clases, entonces quito todo eso y comparto nada más las clases de Java. Esos son los que Profe, van, esto que está acá lo excluí del commit y lo que agrego en el commit son solamente la ArrayQ, el Q, el QException y el utility, ¿sí? bueno, yo cuando hice lo de laboratorio, esto, lo de GitHub, Mm. hice exactamente eso, quité todo eso, pero a la hora de que yo ya había agregado un colaborador y él trató de clonar el proyecto, no lo agarraba, o sea, no le salía una pantalla de crear un nuevo proyecto en lugar de, como, digamos, abrirlo. Y si él lo creaba, agregaba otra carpeta, no lo tomaba. Entonces, Entonces tal vez como consejo que para la primera vez que sí tengan todo activo, porque Sí, es cierto. tampoco podía como abrirlo desde ahí, desde OpenFail, porque se lo agarraba como carpeta, no como proyecto. Sí, 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 es un buen consejo también. Sí, lo que podríamos probar tal vez es como excluir nada más entonces las propiedades del proyecto, tal vez dejarlo de Profe, más, bueno, no dejar, sé si a alguien le ha generado problemas, pero a mí el build.xml me genera problemas para hacer esta cosa, el debugueo. ok, ok. Sí, yo voy a excluir, sí, sí, me parece muy bien. Yo voy a dejar todo, voy a excluir nada más este que dice project.properties y lo demás, esto, Genfile. Pero sería ese el que se debe excluir, porque son las propiedades del proyecto, no sé. Sí, sí, o sea, sí, voy a quitar esos dos más bien y voy a dejar el resto, voy a dejar los XML y todo lo demás y las clases y quité nada más bueno, el project XML voy a dejarlo. El que Sí, voy a sí, quitar es está bien. el de las propiedades y este otro que se llama GenFiles. Voy a quitarlo también, no, ese voy a dejarlo, voy a quitarle nada más el de properties. El de las propiedades del proyecto y lo demás lo voy a dejar. A ver qué tal. Ahí ustedes me cuentan. Esto es a pura prueba y error. Y si a alguien le genera Profe, problemas como el compañero, el XML, el build, igual ese se podría quitar, el del build XML, la verdad. Ese Ese lo del build, podríamos. yo nada más lo borro y después nada más el mismo programa lo vuelve a crear. Sí, Cuando me genera correcto, ese lo podríamos quitar. Ese no hace falta. El manifiesto, En el caso, si quita el quizás build, si ese, no me equivoco, es como de sí, que bueno, depende de cada. depende de cada ambiente. Bueno, ahí ustedes, si no, lo quitan si les da problema. Voy a quitar como las propiedades nada más. Y lo demás sí lo dejo ahí en el commit. dale, profe, dale, a ver si todos podemos crear el proyecto bien. Eso, muy bien. Ahí ya está. Eso me gusta, esa es la actitud. Y bueno, ya hice obviamente el commit, pero no he hecho el push. Voy a hacerlo. Y aquí me fijo en cuál repositorio estoy, lab 7, correcto.
En el branch ahí es el main, correcto. Ahí está seleccionado, ¿verdad? También lo que se ha hablado. Ahí está, main origin y finish. Y aquí está haciendo el pushing y ya. Bien, ya ustedes lo podrían jalar ahí. Entonces, para que lo revisen ahí en sus ambientes. ¿Sí? Bueno, bien, vamos a continuar acá entonces con lo de la práctica. Y bueno, recuerden que acá les he puesto como el front y el rear, que son los atributos para el anterior y el posterior. El object Q, que es el arreglo interno, el N, que es la cantidad máxima, pues un arreglo estático. Es una cola con arreglos estáticos. ¿Sí? No sé si vio el mensaje que escribí ahí, que a la hora de hacer pull, se trae el proyecto, pero no jala, o sea, jala las clases, pero no las mete como en el proyecto. Entonces, por si alguno tenía el mismo error que yo, no sé si usted podrá, digamos, hacer bueno, cuando termine, para no interrumpirlo, el commit, pero con todas las clases y ya las próximas veces sí, tal vez sin los preferencias. Sí, bueno, no sé si alguien más tuvo ese problema, porque yo lo único que le quité fueron las propiedades del proyecto. Entonces, me gustaría más bien, yo me imagino que todo el mundo jaló el proyecto ahí que compartí. Pero no sé si alguien más tuvo ese problema o es un caso aislado. Parece que no. Sí, es que yo uso NetBeans 8.1 por el problema que tuve con el JavaFX. Sí, entonces Pero qué interesante que está, ¿verdad? Parece que nadie más tuvo ese... Sí, 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 correcto, pero el problema del JavaFX, sí. ujú. Pero sí, qué interesante que... si quieres hago commit con todo, déjeme nada Ajá, sí, más... porfa, para no quedarme botado. Profe, aprovechando el momento, quería hacerle una pregunta. Este, Ujú. bueno, ahí están mis compañeros igual que me escuchan, pero no, todavía no les he dicho a ellos, pero yo estaba pensando en que, por ejemplo, para que el proyecto no fuera tan tosco al inicio, en la parte de logueo, cuando uno inicia, o el nodo de seguridad, digamos, cuando uno entra al proyecto como tal, uno también puede hacer un botón de registrar, ¿verdad? En donde se registren solo los datos esenciales de una persona o de un estudiante. Sí, correcto, muy bien, sí, sí. Ujú. Sí, sí. Vamos a ver, bueno, en el módulo de seguridad, se supone que en el módulo de seguridad nadie podría ingresar con un número de carnet si no hay estudiantes agregados en el módulo de estudiantes, o sea, solo el administrador podría entrar. La única forma en que un estudiante pueda entrar es si ya se le ha agregado una entrada a ese estudiante en la ventana de estudiantes, ¿sí? En el módulo de estudiantes Ajá, correspondiente. sería como, digamos, yo como estudiante me registro, ¿verdad? Y los datos entran a mi, bueno, al TXT del proyecto, digamos. Y Eh, cuando una persona administradora entra, esa persona le asigna un ID de estudiante a la persona que está registrada. En ese más, momento, entonces se le puede conceder acceso a la aplicación de matrícula. Más Bueno, así lo bien, pienso yo. más bien veámoslo así, a ver, es así. Solo el administrador entra la primera vez, ningún estudiante podría registrarse, porque la única forma que lo deje pasar es que le valide el número de carnet, eh, que es la llave, indicando que ya hay una entrada o un registro de ese estudiante en la lista de estudiantes, o sea, no podría ingresar. De todas formas, un estudiante, si lo vemos desde el punto de vista práctico, un estudiante solo podría ingresar para validar su matrícula. Y si ni siquiera está dentro de la lista de estudiantes, no es estudiante todavía, entonces tiene sentido. ¿Sí? Entonces el Mm, procedimiento normal sería que haya un administrador. Ese administrador llena, agrega una entrada o n entradas en la lista de estudiantes. Y una vez que ya ese estudiante está ahí, es porque ya fue admitido como estudiante de la universidad. Entonces, en ujú, buena teoría, ahí es donde ya él sí podría ingresar al sistema. Entonces, cuando él se trata de autenticar, trata de hacer el login ahí, con el número de carnet tiene que ir a validar a la tabla de estudiantes si ya hay una entrada de ese estudiante. Si no, que le mande un mensaje que le diga que no tiene acceso porque no existe un registro creado de esa, que todavía él no es ningún estudiante o lo que quiera, el mensaje que quiera enviar. ¿Sí? ujú. Él solo podría ingresar
cuando cuando ya haya sido admitido como estudiante, o sea, cuando ya se haya agregado ese estudiante. Antes de ahí no podría ingresar, no es ese proceso inverso que él ingrese, después el administrador ya le asigna ID y todo, no, es al contrario. El administrador alimenta la opción, la lista de estudiantes, los agrega, entonces cuando ya lo agregó, ese es como el banderazo de salida de decir, ya el estudiante ya está admitido. Entonces, Ujú. a partir de ahí, ya el estudiante sí podría ingresar al sistema a hacer sus consultas de la información que le competen a él, pero antes no. ¿Verdad? Eso es una buena duda, pero sí debería ser, y tiene lógica, o sea, tiene el sentido común de un sistema de matrícula, ¿verdad? Ujú. Sí, no sé Ok, si está bien. te aclara ahí, bueno, muy bien. Le hizo commit, ¿verdad, profe? Sí. Voy a hacer un cambio aquí porque ya pues no me deja hacer nada porque ahí no, así que no puedo hacer nada porque ya Sí, sí. no Correcto. tengo ningún cambio. Déjeme primero hacer un cambio. Voy a agregar aquí como los atributos que ocupo. Primero un n, que es el tamaño máximo que pueda tener la cola, en este caso. Y también vamos a agregar de tipo object acá un arreglo Q, como el arreglo interno de objetos. Más dos porque ya le puedo hacer el comentario. A ver. Voy a agregarle entonces todo, ¿verdad? Para que no tengas ahí ningún problema. Y vea que ya no me deja agregar los otros porque ya los había comiteado, las otras clases. Entonces aquí no me aparecen. Entonces aquí trate de hacerlo. Y no me deja agregarlo ahí, pero dice, supone que con las propiedades ahí del proyecto te debería aparecer todo. Déjame ver. La 7. Bien, ahí está ya. Entonces aquí, bueno, ustedes igual están haciendo la práctica. Ahora ya les voy a poner ahí, nada más voy a agregar algunas entradas, pero ustedes la van a seguir haciendo. Entonces tenemos el arreglo interno para los elementos que vamos encolando, el n, que es el tamaño máximo. Y después vamos a agregar ahí dos objetos más que van a ser enteros, porque son índices que van a ser front y el rear. Que estos índices lo que nos permiten es manejar los extremos de la cola. En realidad recuerden que el front es como el anterior y el rear es como el posterior. Ya podríamos generar acá un constructor. Y en el constructor yo solo debería indicarle el n. Es como el tamaño máximo de la cola. Igual acá pues hago una validación de que si n es menor o igual a 0, que me lance un system.exit. O sea que se está con- y pues ahí ya lo voy a dejar acá para que ustedes sigan haciendo ahí la práctica. Nada más voy a ponerles acá. Y bueno, cualquier duda que tengan ahí, por favor me lo indican. Bueno, muy bien, vamos a revisar un poquito acá. Ya les voy a dar el pase para ver algunos de lo que ustedes han estado trabajando. Sí contarles, bueno, de por qué puse ahí de que from siempre iba a quedar en una casilla vacía. Y es que inicialmente front y rear, que son dos índices, van a estar en la misma casilla, o sea, van a estar en la última casilla de la cola, en este caso el arreglo. Van a estar allá en la parte final o posterior, que es por donde se encola. Entonces, eso es un indicador o un indicativo de que la cola está vacío, cuando tanto front como rear están en la misma casilla, o sea, en la última
casilla del arreglo en este caso, o por donde vamos a encolar. ¿Qué es lo que pasa? Cuando ya se encola un elemento, el índice de posterior o rear siempre va a quedar ahí en la última casilla. Pero front se comienza a mover a la izquierda. Y entonces se va a mover a una casilla vacía. Y ahora preguntarán, ¿pero por qué a una casilla vacía? Número 1, para indicar que ya se ha encolado al menos un elemento. Y número 2, porque cada vez que vayamos a encolar, recuerden que el elemento que está en la parte final o en la parte posterior o en el rear de la cola tendrá que moverse una casilla a la izquierda. Tenemos que comenzar a hacer ese ejercicio de estarlo moviendo, ¿sí? Y entonces, por eso es que front siempre va a quedar en una casilla vacía. Yo por lo menos voy a terminar aquí el constructor nada más, como para darles pase ya para ver algunos ejercicios que hayan trabajado alguna gente. Ojalá que no haya participado todavía. Veo muchas personas activas ahí, lo cual es muy bueno, preguntando y todo el tema. Inicialmente entonces, rear o posterior va a estar apuntando a la última casilla, que es al n-1 o al q.len-1, como quieran verlo. Apuntando no, está más bien ahí, posicionado, porque es un índice. ¿Sí? Y inicialmente, entonces, front va a estar también ahí, en la última casilla de la cola. Vamos a ponerle que es la última casilla también de la cola, mejor. Y ya con ese, pues, queda mi constructor ahí resuelto. Y pues bien, bueno, cuestiones que yo les puse acá en la presentación, en la práctica, de que cuando front es igual a rear, indica que la cola está vacía y que el rear menos front indica el total de elementos encolados. ¿Sí? Entonces ya eso pues nos permite, qué sé yo, ya resolver métodos como este, el size, que va a ser el rear menos front. Pero ya les voy a dar paso a ustedes, solo va a ser ese. Ya. Obviamente tienen razón. Si la primera vez el rear está en la última casilla, supongamos que n es de 10 y front también está en 10, 10 menos 10 es 0, y por lo tanto no hay ningún elemento encolado. Tiene sentido. Bueno, muy bien, sí. Buen trabajo ahí. Todo parte de la práctica. Es que, a ver, es un aprender haciendo. Sin la práctica, pues difícilmente. Vean, vamos a ver. El tema acá de, por ejemplo, del clear. El clear que es anular, si se quiere. Normalmente uno podría decirle que le pone fin y se acabó todo. Pero aquí más que anular, queremos como prepararla para volverlo a utilizar. Entonces uno le podría hacer de nuevo el new object y ya pierde todo lo que tiene. Lo otro es, bueno, ya no hace falta ponerle el rear en n-1, que quedaría en la última casilla de la cola, porque este nunca cambia. Lo que sí habría que volverle a poner acá es, cuando uno hace el clear, es precisamente el front, asignárselo nuevamente ahí al rear. Esa parte sí. Esa parte sí, ahí como para que cuando hagamos el clear nos quede preparado ya para volver a agregar elementos. Lo otro es el isEmpty, que es uno de los métodos clave que tenemos que implementar. Realmente si ya tenemos los índices rear y front, o posterior y anterior, colocados en la última casilla, ¿cómo sé yo si la cola está vacía? Cuando ellos dos están en la misma casilla, es la única forma en que sé que están vacías. Entonces yo podría decirle, valime si front es igual a rear. Y como los dos van a estar en la última casilla del arreglo, supongamos un arreglo de 10 elementos, entonces los dos van a estar en la casilla 9, y 9 menos 9, perdón, 9 es igual a 9, cualquiera de los dos. Entonces sí está vacía.
Entonces ahí sí llegaríamos a la condición de que sí está vacía. Y el encolar, pues vi varias soluciones ahí bastante bien del encolar. Inicialmente lo que, por supuesto que uno debería validar en un arreglo estático para poder encolar, no va a pasar, la excepción esta no hace falta o no se lanzaría en una cola enlazada, ¿sí? No vamos a tener el limitante del máximo de casillas posibles o elementos posibles, solo aquí en la cola con arreglos. Pero entonces hay varias formas de hacer la validación. Yo lo podría hacer con size o podría hacerlo con front, cuando ya front ya se sale a la izquierda del primer índice de la cola, que es 0, entonces ya también ya está lleno, se acabó. Las formas que ustedes lo quieran ver ahí, yo lo podría decir de que si size es igual a q.len. Entonces, si esto pasa, debería de lanzar una excepción, ¿sí? Deberíamos entonces lanzar dentro new q exception. Exception, ahí está. Con la excepción, pues en este caso, que diga que array q o de array q, como que no is empty. ¿Okay? Ay, aquí lo tengo. La cola enlazada está vacía, perdón, está llena en este caso. ¿Okay? En este caso está llena. Y después vamos a tener que utilizar un for ahí. Escribirlo ya. Un for, vamos a tener que utilizar un for ahí para ir moviendo los elementos una posición a la izquierda. Entonces sí va a ir desde front, desde ese índice, front, y hasta dónde. Bueno, aquí lo pone a q.len, pero igual uno lo puede poner a rear, porque rear va a estar en la última casilla. De todas formas, si se ponía era q.len -1. ¿verdad? Pero ahí tendría que ser i menor o igual a rear. No, así como está, para que funcione. ¿Qué es lo que queremos hacer aquí? Ojo, vean qué es lo que tenemos que hacer. Menor o igual no, al contrario, porque lo que queremos es ir moviendo los elementos. Recuerden que el primer elemento se agrega en la última casilla de la cola. Entonces, si yo agrego otro elemento, ese que está en la última casilla, tengo que moverlo una posición a la izquierda. Entonces, no me sirve que i llegue hasta rear. No, me sirve que i sea menor que rear para que esté siempre una casilla a la izquierda. Entonces, ¿qué hago yo aquí? Le digo Q en la posición I, que empieza en from, y la primera vez no va a entrar al for, porque la primera vez from y rear van a estar en la misma casilla, o sea, en la última de la cola, que es donde vamos a encolar, pues el extremo posterior o final. Entonces no va a entrar al for porque no va a haber nadie. Tiene sentido que la primera vez no entre. Pero después sí tiene que comenzar a mover los elementos una casilla a la izquierda, ¿sí? Entonces, qué sé yo, si ya voy a ponerme en este otro ejemplo que está acá. Supongamos acá que ya yo agregué un elemento. ¿Sí? Yo agregué acá un elemento. ¿Listo? Entonces ahora front va a estar aquí, en esta casilla, una a la izquierda. Entonces la siguiente vez que le enche acá, que ya va a agregar otro elemento que tengo que hacer yo con ese X, tengo que moverlo acá. Y aquí tengo que poner el siguiente elemento, que no sé, va a ser Y, lo que quieran. Y entonces, por eso es que front siempre se va a estar posicionado en una posición vacía. ¿Sí? Para dos cosas. Para saber que ya hay al menos un elemento encolado y para facilitar este manejo que estamos viendo acá. Entonces, vean. Si puedo escribir acá eso, la primera vez o cuando la cola está vacía, no entra el for. Se lo van a notar, ¿verdad?
no entra al for la primera vez. Y obviamente después, pues sí hacemos el queue en cola por el extremo posterior. Entonces, por eso es que tengo que hacerlo con rear, para darle el manejo que pide el TDA cola. Y front, menos. Eso es, la idea es que front o anterior quede en una casilla vacía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entonces, vean, ¿cuál es este manejo? Ya viene acá y dice, size, bueno, aquí es que solo son una instrucción, entonces las llaves no hacen falta, pero igual se pueden poner. Size es igual a q.len, listo, ya, la cola está llena. Pero si no, la primera vez viene y dice from va a ir desde el i va a ir desde from y la condición de salida es que i sea menor que real, no se cumple la primera vez porque no hay nada y los dos están en la última casilla. Entonces viene y le dice, ok, encole el elemento. ¿Por dónde encola? Por el extremo posterior, o sea, por el final, por q. En el índice rear, perdón. Ahí agrega el elemento. Y ya from lo disminuye una casilla o lo mueve una casilla a la izquierda. Lo mueve una casilla a la izquierda el índice. Entonces ya yo llamo acá a, qué sé yo, llamo a Isenti y él dice, evalúeme a ver si from es igual a rear. No, no son iguales, no está vacía. Listo. Ahora evalúeme cuando el size. Dice que retorna rear menos from. Rear está en la posición 9 y from ahora está en las 8. 9 menos 8 es 1. Ah, un elemento. Okay. Ya tiene un elemento, lo cual es cierto. Entonces ya va tomando relevancia el uso de esos índices. Y entra la segunda vez, va a encolar el otro elemento. Viene y dice, bueno, aquí no entra. Ahora sí dice que la condición de salida es que i sea menor que rear, correcto. Y que se le asignó lo que tiene from, que está en la casilla 8, y rear en la 9. Si se cumple, 8 es menor que 9. Y en cole, bueno, vea, ¿qué es lo que hace? Va a mover, dice que en la cola, en la posición i, o sea, donde está from, que es en una casilla vacía, asigne lo que tiene la cola en la posición i más 1. Ok, entonces en la casilla 8, ponga el elemento de la casilla 9. Listo, ya lo movió. Y dice, ya ahora incrementa i, pero ya se sale porque ya i no es menor que rear. Y ahora sí, en Q, en el índice rear, o sea, por el extremo posterior, ponga el nuevo elemento. Y entonces ya va encolando bien y vuelva a decrementar el índice from y listo. Y se va a cumplir todos los requisitos para que funcione como una cola, que se encola por el elemento posterior y que cuando vamos a desencolar, lo vamos a desencolar por el elemento anterior, por el frente o por el front de la cola. Entonces, primero que entra es el primero que sale, es el que vamos moviendo. Entonces, pues sí, todo se va cumpliendo. ¿Sí? Ya lo vamos a probar. Por ahí nos quedamos escépticos de será cierto o no. Ya lo vamos a probar. Bueno, vamos a ver este, que es el de desencolar. Si yo quiero saber qué hacen estos elementos, se me olvidó qué hace, me vengo aquí a la interfase y dice DQ, suprime y retorna el elemento que está en la parte anterior, o sea, en front o inicio de la cola. Suprime y retorna el elemento que está en el frente de la cola. Entonces yo me vengo acá. Obviamente lo primero que tiene que hacer acá es validar si la cola está vacía, porque si la cola está vacía, tiene que lanzarme una excepción que diga que la cola está vacía. Está correcto. Y ahora sí, dice que suprime y retorna el elemento que está en el extremo posterior. Suprime, perdón, en el extremo anterior, porque obviamente se desencola por la parte anterior, frente o inicio de la cola, y se encola por la parte posterior o final de la cola. Eso tenemos que tenerlo claro para que se cumpla el principio o uno de los principios de manejo de la cola, que es que el primero que entra es el primero que sale. Entonces, una vez que yo hago eso, yo le voy a decir, sí, listo, ya validé que sí hay elemento, entonces ahora retorne lo que tiene la cola. ¿Y qué hago?
para que pueda retornar lo que tiene la cola, primero incremento el índice from, porque from, recuerden que siempre lo tengo dispuesto a que esté posicionado en una casilla vacía. Entonces, incremento y ya y retorna el elemento que está ahí. Entonces, se cumple el objetivo y ahora from va a quedar obviamente donde estaba el último elemento que yo había agregado, que para el manejo de la cola significa como si fuese una casilla vacía, porque ya ese elemento lo desencolé y entonces sigue funcionando, sin ningún problema. Está correcto. ¿Sí? Ya lo vamos a ver. Ya, todavía no voy a hacer el contains. No voy a hacer el contains, voy a hacer el pick y el front, que es exactamente lo mismo. Vamos a hacer estos dos. Profe, una pregunta, ¿y el suprimir? Es el Digamos que acá DQ. lo de... El DQ Ajá, es sí, el sí, es el desencolar, sí. Acá está. pero ¿dónde, digamos, suprime el elemento? Aquí. Estoy... Lo está retornando a ver, lo que hace es un juego con el índice, que es front en este caso. Ujú. Pero el Ok, elemento queda ahí, pero para el manejo de la cola es como si ya no estuviera. sí, Porque porque cuando incrementó el va, front, sí, ajá, cuando sí, vuelve a perdón. encolar, él se mete aquí a este for, a partir de from, y ahí, donde estaba ese elemento que desencolé, le va a caer encima con el otro que está más a la Ujú, derecha, y así entiendo, sí. va a ir corriendo, correcto. Sí, ok, sí. No, es que yo hice pasos más largos y lo puse a apuntar a null y todo. Sí, 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 no, sí, sí, o sea, pero la idea es tratar como pues parte de, no importa, es tratar de hacerlo así de la forma perdón, más práctica pues, posible. gracias. Sí, con mucho gusto. Vamos a eliminar esto, vamos a poner a validar de que si obviamente el peak y el front lo que hace es, acá lo dice, devuelve el elemento que está en el frente o en el inicio de la cola. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es ese elemento? Pues aquí yo tengo que decir que retorne lo que tiene la cola en front más 1, por supuesto, ¿verdad? Recuerden que front es un índice que siempre está posicionado en una casilla vacía. Entonces, para poder retornar el elemento que está en el frente de la cola, tengo que decirle que retorne lo que tiene el arreglo Q en el índice front más 1, en este caso. Entonces, como son iguales, se hacen Profe, exactamente. ese, digamos, de Q, digamos, para ponerlo como efecto, un caso práctico sería, digamos, que uno esté esperando ahí con una ficha y se le pasa el turno. Digamos, en la próxima ya no, o sea, yo lo veo así, Podría ser, como que ya lo ciclo quita. o no, o más bien, bueno, a ver, recuerde, cuando usted lo encolaron eso, usted viene y dice, va, tiene que hacer cola. Volvemos al ejemplo del consultorio médico, que solamente hay un máximo, pues, arreglos estáticos de 10 espacios. Entonces usted fue el primero que llegó. Entonces dice, sí, venga, lo vamos a encolar aquí, se va de primero. Primero que entra es el primero que sale. ¿Cuál sería el DQ en ese caso? Cuando ya lo llaman a ser atendido. Usted venga, el siguiente que pase. Ese sería ya el desencolar. Ya entonces sale de la cola, porque usted es el que sigue. Obviamente se fue el primero que llegó, entonces usted es el primero que tiene que ser atendido. Primero que llega, primero en ser atendido. ¿Sí? Primero que llega, primero que sale. Y entonces el DQ, ¿qué sería? Cuando ya se lo sacan de la cola, porque ya o lo va a atender el doctor o va a hacer el trámite que iba a hacer, depende de donde esté. O se va a ir, porque y no sé, no quiso, ya seguía, pero se le presentó una situación en cualquiera de eso, pero el DQ es eso, más bien, no es que lo saquen, sino que ya usted ya lo van a atender. O sea, usted se ganó el derecho de que el que sigue es usted. Ese es el desencolar, en este caso. Ya usted ya no va a estar en la cola, porque ya se sigue. ¿Sí? Ujú. Bien, profe, gracias. Con mucho gusto. Vamos a ver aquí, no vamos a hacer bueno, todavía no le hemos hecho toString. Creo que sí vamos a hacer el del contains, para ver qué interesante que está. Déjenme nada más tomar este de acá.
El contains es igual, ¿verdad? Yo voy a buscar un elemento a ver si fue encolado, pero tengo que tener la certeza de que la cola siga funcionando como cola. Aquí me preguntaban en este caso, de encolar, pero es que estamos en ese proceso, entonces sí es válido hacerle este tratamiento por ser arreglos estáticos, ¿sí? En el encolar. Pero ya después, cuando vamos a buscar y todo lo demás, sí le hacemos ya el tratamiento de manejo de colas, en este caso. Entonces ahí, aquí lo que hacemos es que, igual del mismo tipo de la clase, que es el array Q, vamos a definir un auxiliar, lo instanciamos, hacemos el new array Q. ¿Qué tamaño le podemos poner? Dice, si querés le podemos poner, no necesariamente tenemos que ponerle tamaño n, le podemos poner tamaño size, que son la cantidad de elementos que hemos agregado, como para no desperdiciar mucho espacio, porque imagínense que n fuera de 1000 registros y solo he agregado 10, entonces, ¿para qué voy a volver a crear otra estructura tan grande ahí y voy a seguir desperdiciando? No sé, son como buenas prácticas. Vamos a agregar aquí un booleano, un found, un encontrado. Inicialmente vamos a ponerlo en false, ¿ok? Y ¿qué más? Ahora me voy a mover con un while, mientras que ¿qué? Mientras que no esté vacía la cola, ¿sí? Como para ir sacando, ir desencolando, ir revisando si es el elemento que yo quiero buscar y listo, y estoy en ese proceso. Entonces, mientras no esté vacía, pueden hacer la otra instrucción acá, igual no hay ningún problema porque el primero valida que no esté vacía. ¿Sí? Si útil, voy a seguir usando mi utility, moriré con mi utilidad. Las clases de utilidad son muy buenas. Equals, en este caso, ¿qué es lo que quiero buscar? Lo que está en el frente de la cola, entonces utilizo el método front, ya lo tengo, front me devuelve o pick. Cualquiera de ellos me devuelve el elemento que está en el frente de la cola, entonces voy a validar ese con el elemento que ando buscando, ¿sí? Como para saber qué está pasando. ¿Por qué? Porque si el que ando buscando es el que está en el tope, perdón, en el frente de la cola, en este caso, entonces ya lo encontramos. Y aquí lo que podemos hacer es que found le asigna true. Aquí sí me sirve moverme con found, en este caso. Si no lo encontró, entonces, ¿qué hago? En la cola auxiliar voy a encolar lo que voy a desencolar. Es el mismo tratamiento que hacíamos con la pila. Hago en el auxiliar en Q el DQ de mi cola acá original, ¿verdad? Y listo, ese es el while. Pero después, porque es que acá no le pongo el retorno, porque si no puede que mi cola no quede llena con los elementos originales, por eso es que tengo que utilizar esta variable booleana. No me sirve hacer el retorno acá, porque al final yo tengo que garantizar, es esto, al final, ya vamos a terminar, al final dejamos la cola en su estado original, eso es importante. Entonces, ¿cómo hago eso? Igual ahora me ingreso en un while, pero ahora lo voy a hacer mientras auxiliar, mientras no esté vacío, pero la cola auxiliar, la que yo acabo de llenar. Mientras no esté vacía, entonces, ¿qué hago? Bueno, tengo que encolar lo que voy a desencolar del auxiliar. Ujú. Y ya. Y retorno lo que tiene la variable found. Entonces found inicialmente tenía falso, si nunca lo encontró, no cambió nunca su estado true. Y este es nuestro método contains. Y nada, listo. Voy a hacer aquí nada más el commit. El commit del local, como ya ustedes saben más que yo, de usar este software de versionamiento. Lo comiteo ahí y después lo publico para que ya ustedes lo puedan acceder a los cambios. A los push. Aquí pushea y ya está publicando.
Y listo, no sé si tienen alguna duda adicional. Vean ¿qué nos quedaría? Nos quedó nada más hacer acá el index of, que por ahí lo terminamos en la clase de laboratorio. Si no tienen ninguna duda adicional, agradecerles por estar en esta clase. De mi parte es todo. Que la pasen bien. Chao.